Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy cambio un poquito el formato de rodaje porque quiero extenderme un poquito más en todo lo que concierne a la película que voy a hablaros esta noche, al director y a los actores que la protagonizaron. Esta noche os voy a hablar de una película de un director que tiene una etapa, por así decirlo, dentro del cine mudo y también dentro del cine sonoro, tanto en Alemania, en Austria, mejor dicho, dentro del Imperio Austrohúngaro, eh, que fue, por así decirlo, su primera etapa en el cine. Y luego también, al igual, por ejemplo, que Alfred Hitchcock y John Ford, que tuvieron unas etapas en el cine mudo y luego pasaron al cine sonoro, y luego también posteriormente en el cine sonoro ya en Estados Unidos. Hoy os voy a hablar del director Fritz Lang, uno de los mejores directores de la historia del cine, sin duda, director que ha ocupado muchísimo tiempo en realizar todo tipo de películas de muchos y variados géneros, pero que en realidad se cultivó muchísimo más en lo que al cine negro se refiere y al cine policíaco. Esta noche os voy a hablar de una obra maestra llamada Perversidad, realizada en 1945 y protagonizada por una de las figuras más excelsas dentro del cine negro se refiere en la época dorada de Hollywood, que es el actor Edward G. Robinson, acompañado de una de las actrices también de cine negro conocida actualmente como una auténtica femme fatal dentro del cine negro, que fue Joan Bennett. Para Fritz Lang, Joan Bennett era, sin duda, su actriz fetiche, ya que realizó dos películas, esta, Perversidad, y también La mujer del cuadro, realizada precisamente un año anterior, en 1944. Perversidad supone para Fritz Lang pues una de sus obras maestras, tanto visuales como argumentales, con un elenco de actores realmente estupendo, con un triángulo amoroso, por así decirlo, del que ahora os voy a hablar el argumento, formado por Edward G. Robinson, Joan Bennett y Dan Durea. La película, para mí, desde el punto de vista cinéfilo, es realmente un prodigio de argumento en el que hoy en día, por así decirlo, está considerada por los cinéfilos como una auténtica obra maestra, ya no solo del cine de género, del cine negro, sino también de la historia del cine, y una de las obras cumbres, sin duda, del director. Del director de Fritz Lang os puedo contar que, efectivamente, como os he mencionado antes, tuvo una etapa dentro del cine mudo con películas como Metrópolis, que la conoceréis por ser uno de los más grandes clásicos de la ciencia ficción, también, por ejemplo, como El anillo de los Nibelungos, que tiene dos partes muy bien diferenciadas. También El testamento, bueno, mejor dicho, El doctor Mabuse, una trilogía dedicada al doctor Mabuse que la conforman El doctor Mabuse, El testamento del doctor Mabuse y Los mil ojos del doctor Mabuse, y esta última realizada ya dentro de los años 60 y de su etapa sonora. Pero sin duda Fritz Lang también destacó ya no solo dentro del cine mudo, sino también dentro del género del cine negro y también del cine de aventuras, ya que también destaca por tener en su filmografía clásicos como por ejemplo El tigre de Asnapur y La tumba india, protagonizada por una muy sensual y prodigiosa Debra Payet. Pero sin duda, su obra cumbre dentro del cine de aventuras fue la película Los contrabandistas de Moonfleet, en el que James Stewart, mejor dicho Stewart Granger, perdón, es su máximo protagonista. Pero esta noche os voy a hablar de una de las películas de cine negro que, si hace poco os estuve comentando La jungla de asfalto de John Huston como una de las obras cumbre del cine negro, hoy vamos a ver el cine negro desde, por así decirlo, enfocado desde otro punto de vista, ya no solo esencialmente lo que se refiere al cine estrictamente policíaco, en el que tenemos los ladrones, los policías, los robos, los atracos, sino que ya vamos a ver el cine negro desde una perspectiva ya más tirando un poquito a lo que es el neorrealismo italiano, o de lo que sería posteriormente en años el neorrealismo italiano. Es decir, esas historias de personas de clase media de una ciudad en el que, por así decirlo, tenemos toda su historia llena de historias amorosas, de fracasos, de victorias, de personajes buenos y malos, de personas que se están aprovechando los unos a los otros, dentro de ambientes muy cerrados, muy lúgubres, muy oscuros. Es otra faceta, por así decirlo, dentro de lo que es el cine negro, y que Fritz Lang, debido a Perversidad y también a La mujer del cuadro, las dos películas que hizo con Joan Bennett y con Edward G. Robinson, sin duda representan, por así decirlo, uno de los puntos cumbre del cine negro y de las obras maestras de la historia del cine, ya que de Fritz Lang se puede decir que fue uno de los grandes artistas, un auténtico, por así decirlo, artesano dentro de lo que fue su especialidad, en tanto su etapa del cine mudo con su etapa sonora.
De Fritz Lang os puedo decir también que, además de todos estos títulos que os acabo de mencionar, evidentemente fue un director que se basó muchísimo dentro de lo que fue el expresionismo alemán, cuyo máximo exponente cinematográfico es Nosferatu, una sinfonía de horrores, cuya crítica también la tengo aquí en el canal, pero que no lo fomentó excesivamente, tanto dentro de su carrera, sino que se apoyó parcialmente, por ejemplo, para realizar otro título clásico de lo que es no el cine negro, sino también, por así decirlo, dentro del expresionismo alemán, el cine policíaco, pero enfocado también a los asesinatos. Os estoy hablando de la película M, El vampiro de Düsseldorf, protagonizada por Peter Lorre, pero que realmente no es una película de vampiros, ni muchísimo menos, sino que es una película basada en un asesino en serie. Os puedo decir, dentro de la filmografía de Fritz Lang, y mejor dicho, más concretamente dentro de lo que es su reparto, compuesto por Edward G. Robinson y Joan Bennett, que Edward G. Robinson es uno de los actores más representativos dentro del cine negro y del cine de género de los años 30, 40 y 50 de la época de Hollywood. Edward G. Robinson pues saltó a la fama, si mal no recuerdo, por una película de 1931 llamado Hampa Dorada, en el que realizaba aquel papel de Johnny, creo que se llamaba Johnny Rocco o Johnny Rico, algo así parecido aproximadamente. No es como el protagonista de Starship Troopers de Paul Verhoeven, sino que aquí lo que interpreta, con un nombre muy similar, prácticamente parecido, prácticamente igual, sino que interpreta pues a un personaje parecido al del Padrino, es decir, un gran mafioso que perpetra pues lo que son grandes atracos, grandes crímenes a mano armada, dentro de lo que fue los inicios del género negro, realizado aproximadamente en 1931. También se le recuerda, por ejemplo, por haber realizado junto con John Huston y con el mismo reparto con Humphrey Bogart y con Lauren Bacall la película Cayo Largo, otro gran clásico del cine negro. Dentro de la dilatada carrera de Edward G. Robinson podemos destacar aproximadamente unas 90 o 100 películas. Fue una carrera muy dilatada en el que evidentemente destacan los personajes truculentos, fríos, oscuros, con incluso dobles personalidades, y en el que perversidad, en el personaje que aquí interpreta en esta película, pues no se aleja mucho del prototipo en lo que a películas de cine negro él estaba acostumbrado a protagonizar. No se alejó mucho debido a que, aunque el personaje que interpreta en esta película de Edward G. Robinson es un personaje muy bueno, interpreta a un cajero, como os diré, un cajero de un banco, como os diré ahora cuando comente un poquito más la parte argumental de la película dentro de mi crítica, sí que os puedo decir que al final de la película este personaje, por una serie de acontecimientos que le van ocurriendo, se va trastocando y que termina siendo un personaje muy frío, muy oscuro y muy truculento dentro de lo que fue el Estados Unidos de los años 30 y de los años 40 en lo que se refiere al cine negro. Y de la otra gran protagonista de la película se puede decir que fue uno de los grandes sex symbols de los años 30 y de los años 40. Os estoy hablando de la actriz fetiche de Fritz Lang, Joan Bennett, una auténtica femme fatale, también protagonista de esta película, y también de La mujer del cuadro, realizada en 1944 por también el propio Fritz Lang. De Perversidad y de La mujer del cuadro os puedo decir que están protagonizadas por el mismo dúo protagonista, por Joan Bennett y por Edward G. Robinson, aunque evidentemente de una trama muy distinta. Pero debido a la especial atracción que sentía el director alemán, tanto por Joan Bennett como por Edward G. Robinson, decidió utilizarlos también en la película de 1945, en esta que os voy a comentar, que es Perversidad, debido al éxito que había tenido ya anteriormente con La mujer del cuadro. Y luego, para completar el triángulo amoroso, por así decirlo, tenemos a Dan Durea, otro de los, por así decirlo, secundarios del cine negro y del cine norteamericano de los años 30 y 40, para cerrar, por así decirlo, este triángulo que conforman los tres protagonistas y lo que también conforma la columna vertebral de lo que es esta gran película. La verdad es que Perversidad yo ya la había visto hace ya tiempo, me la he comprado en alta definición y la verdad es que es un prodigio en lo que se refiere ya no solo a la interpretación de los actores y también lo que es al reparto en sí mismo, sino también que es un prodigio visual en el que desde el primer momento, desde el primer fotograma, cómo están filmadas las calles de la ciudad donde se desarrolla la historia que cuenta el argumento, es realmente una maravilla en lo que se refiere a la utilización del blanco y negro, el uso de las sombras, el uso de los brillos, muy deudores, como os he dicho, dentro del expresionismo alemán, y que sirvieron de base a Fritz Lang para poder
realizar la puesta en escena de esta gran película, en las que poco más del desarrollo de sus 2 horas de metraje asistimos a todo un recital en lo que se refiere a tratamiento del argumento, a la dirección de actores, desde el primer minuto hasta el último minuto. Es una película llena de giros argumentales que, aunque algunos de ellos son un poco predecibles, sí que van desarrollando los personajes y su dramatismo o su progresión dramática va creciendo exponencialmente hasta ese gran final tan, por así decirlo, por mi parte, tan inesperado, pero realmente descorazonador y totalmente catártico. Dentro de lo que es el argumento de esta película, por así decirlo, podemos decir a grandes rasgos que Edward G. Robinson interpreta a un cajero de un banco, casado de una manera muy infeliz, en el que se le ha, por así decirlo, premiado sus 25 años de trabajo en ese banco con un reloj en el que está en una cena con su superior, con su jefe y con sus compañeros, pero que realmente no es feliz porque tiene un matrimonio muy truculento y en el que él realmente no se siente desarrollado como hombre. El papel de Edward G. Robinson es el papel, por así decirlo, del bueno de la película. Es un personaje muy entrañable, un auténtico buenazo que dice y que hace todo aquello, lo que piensa, pero de un modo completamente sincero, bonachón, sin malicia. Es un personaje muy entrañable desde cualquier punto de vista, que tiene, por así decirlo, la mala suerte de encontrarse con el personaje de Joan Bennett, que aquí pone efectivamente en la sinopsis que es una aventurera, pero que debido al código Hays, que se había puesto hacía poco en Hollywood, es realmente lo que interpreta es una prostituta que está maltratada por por así decirlo, no su novio, sino su chulo, en el que en una secuencia estupenda, pues Edward G. Robinson intenta librar al personaje de Joan Bennett, a esta prostituta, intenta librarla de su chulo, que la está dando en ese momento pues una paliza, una serie de tortas, porque no está realizando, por así decirlo, pues evidentemente su trabajo. Entonces el personaje de Edward G. Robinson va a su encuentro, va, por así decirlo, a rescatarla, la invita a tomar algo dentro de un bar de la zona y se enamora perdidamente de ella, ya que pues Joan Bennett era considerada en aquella época pues un auténtico sex symbol, era una mujer de una belleza, muy elegante, muy radiante, y en esta película pues la verdad es que está simplemente magnífica. Entonces, a partir de ahí, de que Joan Bennett, su personaje, se entera de que evidentemente Edward G. Robinson está profundamente enamorado de ella y que va cogiéndola cariño poco a poco, pues Joan Bennett y su chulo, su novio, por así decirlo, pues intentan aprovecharse de las bondades de este personaje, de Edward G. Robinson, en el que, diciendo que necesitan dinero, en realidad para alquilarse un piso más grande, y lo que realizan, pues es, Edward G. Robinson lo que realiza es un desfalco en el banco en el que está trabajando, evidentemente, pues con la espiral de sucesos que todo eso va contribuyendo. El personaje de Edward G. Robinson también es un pintor y cuyos cuadros pues no están muy bien considerados, ni por él mismo, ni siquiera, ni por su esposa. Pero que cuando son tratados por un crítico de arte, ve algo en ellos, convirtiéndose en un pintor de gran fama, pero que realmente él, como pintor, no se sentirá desarrollado con esa gran fama, sino que será, por así decirlo, robados esos cuadros por parte de Joan Bennett y de su novio. Convirtiendo a la película pues en todo un entramado de personajes, en un entramado de situaciones, en el que evidentemente pues el personaje de Edward G. Robinson se le va poniendo prácticamente al límite, siempre condicionado por el personaje de Joan Bennett, por ese enamoramiento que él tiene. La verdad es que, como os he dicho antes, la progresión dramática de los personajes, lo que es la puesta en escena de Fritz Lang, muy austera, muy deudora del expresionismo, llena de luces, de sombras, pero con unos decorados que realmente no renuncian a una cierta elegancia y a una cierta magnificencia en lo que se refiere a la puesta en escena, al diseño de producción y a la dirección artística, nos mete de lleno dentro de ese submundo, de la prostitución, de cómo las personas se van aprovechando de la bondad de otras, y realmente llegamos a tomar cariño al personaje de Edward G. Robinson. Es realmente un personaje muy entrañable que está siendo aprovechado por otra serie de personas que no tienen, por así decirlo, ningún tipo de bondad. Por eso el título de la película se llama, al título español, es Perversidad, es decir, la perversión que tienen esas personas, el personaje Joan Bennett, la prostituta y su chulo, de todo lo que evidentemente representa la bondad en sí misma, encarnada por el personaje de Edward G. Robinson, de ese cajero
que es infiel a su mujer, pero que es realmente infeliz dentro de su matrimonio, que su matrimonio no le valora absolutamente nada, no le valora su trabajo, no valora todas las actividades a las que él está dedicado, y que esa bondad, por así decirlo, dentro de su personaje no se ve recompensada por ninguna situación o por ningún punto en concreto. La verdad es que argumentalmente la película es un auténtico prodigio en lo que se refiere a secuencias con giros argumentales, diálogos largos pero también muy incisivos, sobre todo por las interpretaciones también de los personajes. Edward G. Robinson en esta película, aunque solía interpretar a los personajes del malo, es decir, del mafioso, del capo de la mafia, como hizo ya en Hampa Dorada en 1931 o con Cayo Largo, con Humphrey Bogart en esa película magistral de John Huston, en esta película, al final, él tiene un giro tan sumamente radical, por así decirlo, hacia la maldad, toda esa bondad que él va acumulando a lo largo de toda la película, se transforma y llega un momento que llega a ser maldad, que no solo no nos lo podemos esperar, es previsible, pero no nos lo podemos esperar hasta qué punto esa maldad del personaje de Edward G. Robinson se puede convertir en algo tan atroz para su destino. Es decir, es la bondad convertida en maldad por una serie de acontecimientos que le van ocurriendo y en el que él no se siente ni a gusto ni cómodo y en el que también sus sentimientos son auténticamente, por así decirlo, traicionados. La evolución del personaje de Joan Bennett no es tan exponencialmente alta como la de Edward G. Robinson, sino que es bastante más lineal, ya que para ella el personaje de Edward G. Robinson es un pobre hombre más en el que se le puede, por así decirlo, aprovecharse de él y sacarle todo lo que pueda. Dentro de lo que es el desarrollo de los personajes, Joan Bennett al final de la película, o prácticamente hasta el final de la película, sigue creyendo en ese proyecto suyo de poder aprovecharse de las bondades de los demás, recibiendo evidentemente un gran y merecido castigo casi al final de la película. Dan Durea, pues por así decirlo, completa ese triángulo amoroso que tenemos, pero su personaje es prácticamente unidimensional, no tiene una gran profundidad como el de Joan Bennett o como el de Edward G. Robinson, pero que lo que realmente hace es complementar la historia de amor que tienen entre los dos, aunque es amor evidentemente solo por parte del personaje de Edward G. Robinson. O sea, fijaos todas las cosas que os estoy diciendo, tanto de los personajes, de los intérpretes, de la dirección de actores, que es realmente magnífica, para daros cuenta de que Perversidad ya no solo es una obra maestra del cine negro, sino que es una obra maestra del cine. Hoy en día no estamos acostumbrados a que Hollywood nos brinde joyas o películas donde los personajes están sumamente tan bien trabajados, con unas facetas profundas, que vayan evolucionando a través de toda la trama de la película, cuyo desarrollo de acontecimientos vayan evolucionando a marchas forzadas su personalidad, pero que en las películas de Fritz Lang y de las películas de cine negro y de cine clásico era un punto cumbre a tener en cuenta en el desarrollo, es decir, de la historia y de los personajes, para poder llevar la película totalmente a buen puerto. En lo que se refiere, por así decirlo, dentro de la parte técnica, Fritz Lang era un auténtico maestro de la imagen. Acordaos, por ejemplo, pues esas imágenes de la ciudad, aunque realizadas en maquetas, de la magnífica ciudad de Metrópolis, de los escenarios y los decorados tan recargados, basándose en el expresionismo alemán del Anillo de los Nibelungos, que realizó dentro del cine mudo, sobre todo lo que es la parte de la venganza de Grimilda, la segunda parte de los Nibelungos, en el que ella realiza la venganza para poder vengarse de su amante ya fallecido, de Sigfrido, y sobre todo pues esas calles lúgubres, tenues de M, el vampiro de Düsseldorf. Se puede decir que Perversidad, realizada ya dentro de la etapa norteamericana de Fritz Lang, incorpora todos esos elementos visualmente que han enriquecido pues todo lo que es el entramado de sus películas, es decir, los callejones oscuros, el desarrollo de la acción de noche, esos personajes que se van moviendo constantemente de un modo, por así decirlo, reptiliano, porque se van arrastrando por los callejones, se van arrastrando por las aceras, por las ciudades, intentando realizar planes y elucubrar para que otros personajes de la película no puedan enterarse. El personaje de Edward G. Robinson, evidentemente enamorado del de Joan Bennett, está ocultando a su mujer que le está siendo realmente infiel, y es siempre intenta escabullirse, de ahí que diga que el personaje es un tanto reptiliano, porque se arrastra, se escabulle dentro de lo que es
la gestión interna de su vida para poder tener los encuentros amorosos con el personaje de Joan Bennett, del cual está profundamente enamorado. La filmación, realizada íntegramente en decorados, pues incluye esas calles que os había dicho anteriormente, que ya vimos en películas como M, el vampiro de Düsseldorf, perfectamente ambientadas en los años 40, era la época en la que se estaba realizando la película, con esos coches antiguos, grandes, con esas luces de las farolas que iluminan pequeños rincones de lo que son las callejuelas donde se está realizando la acción, esos pisos que parecen totalmente clandestinos, en el que los personajes entran y salen constantemente, pero con una serie de movimientos para que nadie, o parece que nadie les pueda mirar, les pueda descubrir todas las acciones que están haciendo. Evidentemente, en los años 40, que una persona, en teoría, felizmente casada, pudiera engañar con una prostituta a su mujer, era un tema muy recurrente para el cine negro, y eso es lo que realmente nos está plasmando Fritz Lang, pero todo realizado con una muy hábil delicadeza, debido a que en ningún momento se dice aquí en la película que el personaje de Joan Bennett y de Dan Durea sean una prostituta y su chulo, ya que evidentemente si lo hubieran plasmado de un modo más gráfico, se hubieran topado con el código Hays de censura que se estaba imponiendo en aquellos años y prácticamente la película no hubiera salido a la luz. Aquí se denomina que la mujer es una mujer aventurera y que el chulo, pues decirlo, es su novio o amigo, pero que la interpretación tanto de Joan Bennett como Dan Durea nos hacen interpretar de que efectivamente se trata de una prostituta y de su, por así decirlo, controlador. Es decir, el triángulo amoroso de la película, sus interpretaciones, todo ello está realizado con unas pinceladas de sutilidad para que se pudiera engañar, por así decirlo en su momento, a todo lo que es la censura del código Hays que se estaba imponiendo en aquella época en todo lo que es todo lo que era el cine, ya no solo el cine negro, sino el cine en general de Hollywood. La verdad es que los movimientos de la cámara que realiza Fritz Lang en esta película son escasos. Yo otra vez os he indicado que dentro del cine negro lo que estaba de moda, o por así decirlo, lo que se llevaba en particular, era la planificación de los grandes encuadres en donde los personajes pudieran interpretar sus papeles de una manera bastante holgada. Pero Fritz Lang, pues contraviniendo, por así decirlo, alguno de los cánones clásicos, sí que realiza en esta película, estamos hablando de los años 40, una serie de zooms bastante, por así decirlo, en ocasiones incluso hasta bruscos para la época, para situarnos más dentro de lo que es el contexto de los personajes. Por ejemplo, hay una secuencia en la que Dan Durea y Joan Bennett están elucubrando, como pueden sacarle dinero al personaje de Edward G. Robinson, en el que ellos están sentados en un sofá y en el que vemos todo lo que es, por así decirlo, la estancia en la que Joan Bennett pues tiene su lugar de encuentro con sus otros amantes, con su chulo, con su novio, pero que poco a poco la cámara va acercándose a los dos personajes hasta provocar un plano secuencia realmente largo donde los personajes puedan desarrollarse perfecta y ampliamente. En lo que se refiere también, por ejemplo, a la presentación de los personajes, Perversidad de Fritz Lang también es una gran obra maestra, ya que con unos sutiles movimientos, ya no de cámara, sino unos sutiles movimientos del cuerpo de los personajes, de sus posturas, nos da a entender cuál es la personalidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, Edward G. Robinson, la primera vez que sale en la película, pues está enfocado, cabizbajo, un poquito meditabundo, pero siempre con movimientos, cenando con sus compañeros y con su jefe, pero siempre con movimientos muy lentos, con sonrisas muy leves, dando a entender que la bondad del personaje fluye por sus cuatro costados en todos los sentidos. Sin embargo, el personaje de Joan Bennett está presentado de un modo completamente, por así decirlo, radical, ya que en un plano un tanto lejano vemos como Dan Durea y Joan Bennett están teniendo, por así decirlo, un pequeño rifirrafe, una pequeña pelea, dando el personaje de Dan Durea, pues, por así decirlo, un guantazo, un tortazo al personaje de Joan Bennett, es decir, ese tratamiento que pudieran tener los chulos con sus prostitutas, que así se da a entender en la película, pero siempre de un modo alejado, es decir, no de un modo muy gráfico con la cámara prácticamente pegada a ellas, sino que, digamos que ese rifirrafe que tienen los dos personajes se ve de un modo lejano, los personajes están en la lejanía, evidentemente para no plasmar una violencia excesivamente exacerbada, ya que estamos hablando de los años 40 en la época de Hollywood, y en el que luego Edward G. Robinson va, por así decirlo, a rescatar al personaje de Joan Bennett, y es cuando ahí está y por así decirlo, se enamora de ella.
Pero en otra de las secuencias mejores de la película, el personaje de Joan Bennett está sentado, una especie como de gran cheslón, de gran sillón, rodeada de un montón de ropa, de cosméticos, de cremas, para su tratamiento, para su cuidado personal, pero todo ello como esparcido. Es decir, es un personaje realmente descuidado, es un personaje realmente que se preocupa mucho por sí misma, pero que no le preocupa en absoluto el entorno, ni la imagen que esté dando a los demás, dentro de lo que es incluso su propio apartamento. Por lo tanto, ahí Fritz Lang lo que nos está dando es información acerca del personaje, de cuáles son sus actitudes ante la vida, de qué es lo que va a hacer con el personaje de Edward G. Robinson, y la contraposición, por así decirlo, como si fueran el yin y el yang, como si fueran dos caras de una misma moneda, representando la bondad de Edward G. Robinson y la perversidad encarnada en el personaje de Joan Bennett. La verdad es que la cámara, las interpretaciones en esta película, lo que son los gestos, los movimientos, las miradas muy deudoras del cine mudo, porque acordémonos que Fritz Lang era un director que provenía del cine mudo, es un director también que nos proporciona una gran riqueza visual en todos y en cada uno de los planos de la película. La película empieza, por ejemplo, con un plano en el que vemos, por así decirlo, en el fondo, pues una serie de personas paseando por la ciudad, pero en un primer plano vemos las piernas de una mujer de la calle, de una prostituta, por así decirlo, en el que va pasando muy lentamente a lo largo de la cámara. Es decir, que entra y sale del encuadre. Ahí lo que nos está diciendo Fritz Lang, a mi modo de ver el cine, es que nos encontramos dentro de un barrio con unas costumbres muy, por así decirlo, muy normales, pero que evidentemente siempre tiene una serie de pinceladas de unas personas que se dedican al vicio y a la corrupción, como es la prostitución en este caso. Y viendo a las piernas y a esa prostituta que va pasando de un lado a otro, nos vamos a dar cuenta que efectivamente uno de los leitmotivs de la película van a ser el personaje de Joan Bennett, que se va a aprovechar de ese enamoramiento que tiene Edward G. Robinson. El final de la película no os lo quiero evidentemente revelar, pero todas esas acciones, todo ese enamoramiento del personaje de Edward G. Robinson, todas esas cosas que va haciendo por Joan Bennett a lo largo de la película, creyéndose que algún día pudiera incluso casarse con ella, pues evidentemente van a dar un giro radical por completo casi al final de la película, desembocando en la parte menos predecible del film, pero sin duda totalmente descorazonadora, por así decirlo. La verdad es que este fue uno de los personajes más carismáticos que interpretó Edward G. Robinson a lo largo de su ya dilatada carrera y que le encumbrarían como uno de los personajes o uno de los actores y estrellas fetiche del cine negro, por así decirlo, en el que muchos directores, como John Huston, como el propio Fritz Lang, se fijarían para realizar esos personajes truculentos de doble personalidad que ellos necesitaban en muchas de sus películas, ya no solo el cine negro, sino también otros de los géneros en los que estuvo también el actor en sí mismo. La verdad es que esta película es un auténtico monumento en lo que se refiere a la interpretación de ellos dos, de tanto Joan Bennett como de Edward G. Robinson. Cuando se realizó esta película, Edward G. Robinson ya era una gran estrella de Hollywood, que había saltado a la fama con Ampadora del 31, pero que también tiene otros títulos clave en la historia del cine, por ejemplo Los 10 Mandamientos, en el que hace de Datán, de ese esclavista del faraón Ramsés II, en un papel realmente extraordinario. Y Joan Bennett, que también posteriormente ya desarrollaría su carrera, junto también con su hermana, la también actriz Constance Bennett, y que no se libraría, por así decirlo, de ese halo de femme fatale, es decir, de mujer que se aprovecha de los demás, de los buenos sentimientos, de las emociones que tienen los personajes que están a su alrededor, ya no se desembarazaría, por así decirlo, de ese papel, pero que fue evidentemente el papel que la encumbró y que la saltó a la fama. Os puedo decir muchísimas cosas de una película como Perversidad, el efecto que provoca en el espectador, los giros argumentales, que hoy os he dicho que aunque predecibles son realmente extraordinarios, cómo se va desarrollando esos giros argumentales dentro de la coherencia interna de la propia película, los diálogos largos o cortos, pero muy precisos y muy incisivos en todo momento. Es una película en la que no sobra prácticamente un plano. Todos ellos tienen su importancia. De ahí, por ejemplo, la gran y extraordinaria planificación que prácticamente tienen todas las secuencias.
Fritz Lang era un director que, como os he dicho antes, tenía su etapa de cine mudo y que sabía dotarle a la fotografía y al desarrollo, a su caudaloso desarrollo, evidentemente una riqueza que muchos directores, tanto de la época como del cine contemporáneo, del cine moderno, no supieron darle. Pero que evidentemente a la riqueza visual y de personajes que Fritz Lang tenía, que ya venía de su etapa, del cine mudo, realizado en Austria y Alemania, aporta a su filmografía pues una riqueza tanto visual como argumental pocas veces vistas dentro de una pantalla de cine y que hoy en día podemos disfrutar gracias a los formatos domésticos. Perversidad es una película correspondiente a un periodo de la época de Hollywood en el que se realizaban obra maestra tras obra maestra. Perversidad es una de las películas clave de los años 40 dentro del cine hollywoodiense, realizado por un director que se le puede considerar un auténtico autor y un auténtico especialista dentro del cine del género negro. Como os he dicho, Perversidad y la Mujer Fatal pues realmente representan, por así decirlo, esa cima del cine negro junto con otras obras maestras, por ejemplo, como Cayo Largo de John Huston, como El Sueño Eterno de Howard Hawks, como Hampa Dorada, como Chicago, años 30, tantas y tantas películas del gran cine negro y que también posteriormente comentaré aquí en el canal y que ya podéis ver una, como fue La Jungla de Asfalto, anteriormente comentada dentro de esto, incluso dentro de este mismo formato y aquí en mi canal. Perversidad es una película que sinceramente no os podéis perder bajo ningún concepto. Si queréis ver una película oscura, truculenta, pero con unos buenos desarrollos de personajes, unas interpretaciones realmente extraordinarias, una puesta en escena muy adecuada para todo el ambiente negro que se desarrolla a lo largo de la película, unos buenos personajes que saben interpretar, pero que también saben llevar su personaje a unas altas cotas de estilismo. La manera, por ejemplo, en la que tiene Joan Bennett de llevar por ejemplo, aquí en la fotografía, sus vestidos, sus saltos de cama cuando está esperando a su amante, el personaje de Andurea, cuando tiene que evitar al personaje de Edward G. Robinson, la manera que tiene de incluso, por así decirlo, de fumar un cigarrillo, tan característica y tan deudora, por así decirlo también, de esa Gilda de Rita Hayworth, que ya habíamos visto dentro de lo que es el cine del género negro y que comentaré posteriormente aquí en el canal, todo complementa o realiza un entramado donde la puesta en escena, las interpretaciones, la ambientación expresionista, todos se funden para darnos una auténtica obra maestra del cine. Perversidad de Fritz Lang es un clásico que no os podéis perder bajo ningún concepto y como todos los clásicos de la época dorada de Hollywood os la recomiendo fehacientemente. Es una clase de cine que ya no se hace, por desgracia, ya no se hace este tipo de cine, quedan ya muy poquitas películas. La última película de cine negro, si me lo permitís, fue L.A. Confidential de 1997, realizada por Curtis Hanson y protagonizada por Russell Crowe, por Kim Basinger, por Guy Pearce y por Kevin Spacey, y que supuso, por así decirlo, una de las últimas grandes películas del cine negro de Hollywood. Perversidad es una película que, aunque no es de policías o de gángster, pero sí que trata temas truculentos, oscuros, de perversión de la bondad, de destrucción de las buenas personas. Por ello, se le dice también que fue otra variante de lo que fue el cine negro. Y yo creo que es una película que no os debéis perder, yo la he encontrado a muy buen precio. No son películas que sean excesivamente, por así decirlo, vendidas, ya que por desgracia este tipo de cine parece que ha quedado en un segundo plano, pero que realmente aquí estoy yo para reivindicar el cine negro y el cine clásico de Hollywood. Perversidad es una obra maestra de ese gran autor, de ese gran artesano austriaco llamado Fritz Lang, que realizó no pocas obras maestras para la historia del cine, que nos dejó una filmografía plagada de joyas, como Los contrabandistas de Moonfleet, Metrópolis, La mujer de la luna, El doctor Mabuse, El testamento del doctor Mabuse, Los Nibelungos, que sin duda es una filmografía, como os digo, que es digna de revisar. Perversidad es sin duda uno de los mejores títulos del austriaco Fritz Lang, y que sin duda disfrutaréis si sois capaces de comprárosla o de verla, como por los medios que queráis, pero que sin duda es un clásico de la historia del cine imperecedera. Todas las críticas que recibió la película fueron realmente extraordinarias y yo os la recomiendo fehacientemente desde el primer minuto. Perversidad de Fritz Lang, protagonizada por Edward G. Robinson, una auténtica leyenda del género, y Joan Bennett, una auténtica femme fatale,
del cine de los años 40 y de los años 30 y 50 del panorama hollywoodiense, y además una auténtica belleza y sex symbol de la época, junto con Rita Hayworth. Os la recomiendo fehacientemente. Perversidad de Fritz Lang. Hasta mañana.